Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi y el día de hoy estoy muy feliz de darles la bienvenida al primer episodio de Conversemos Podcast, donde hablaremos de diferentes temas, pero bueno, no quiero hacer muy larga esta introducción, simplemente quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar viendo este video. El primer episodio de Conversemos Podcast se hablará del tema de la salud mental y tengo la fortuna de no estar sola, sino estar acompañada de una doctorante en salud mental y también perteneciente al Ministerio Pastoral de Borderline. Entonces, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Pau Acuña. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Mimi, ¿cómo estás? Muy feliz, emocionada de estar aquí y feliz de que se abran este tipo de espacios en donde podemos hablar de temas tan importantes, de temas tan interesantes. Y pues agradecida de que me hayas invitado para este primer episodio. Yo sé que todo tu podcast va a ser un gran éxito. Gracias. Y pues me siento muy privilegiada de que esté en el primer episodio. No, pues gracias por aceptar la invitación. No sé si te gustes presentar más detalladamente. Bueno, hablándoles un poquito más de mi trabajo, en efecto, soy doctorante en salud mental, tengo doble maestría en psicología clínica y de la salud y en psicoterapia cognitivo-conductual. Me dedico 100% a la terapia clínica. Tengo una clínica que se llama Libertarium aquí en Nogales, Sonora. Desde ya casi cumplimos 6 años que abrimos y que empezamos a trabajar ahí. Y pues muy feliz, ¿no? Desarrollando mi profesión, pero también, como dices, formando parte del Ministerio Pastoral en Borderline Church en Nogales, Arizona, y combinando siempre esta parte de la salud mental, combinando esta parte de la fe en Jesús y trabajando mucho, trabajando muy duro. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y tener muchos títulos y muchos premios y lo que tú quieras, pero yo pienso que a la hora de tocar un alma humana, uno nada más es otra alma humana, ¿no? Y eso es lo que a mí más me apasiona. Y pues bueno, tus redes sociales las vamos a estar dejando en pantalla por si gustan ir a seguirla. Pues das consulta también en línea, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos pacientes de todo el continente, en Estados Unidos, en países como Argentina, Chile, en muchos países de Latinoamérica y al sur de México también. Entonces, si nos llegan a ver en alguno de esos lugares, pues que sepan que también pueden ser atendidos de manera virtual. Vamos a entrar un poquito en el tema, bueno, más bien mucho en el tema. Y pues tú como doctorante en salud mental, ¿nos pudieras explicar qué es la salud mental? Sí, según la Organización Mundial de la Salud, salud mental va más allá de no tener una enfermedad. O sea, la Organización Mundial de la Salud es quien realmente da como que el significado de qué es salud. Y salud no solamente es no estar enfermo, sino que la OMS dice que salud es un completo estado de bienestar. Y habla de diferentes áreas como psicológico, social, económico, o sea, cómo muchos factores influyen para nosotros poder ser considerados una persona sana. Porque a veces pensamos que si no tengo ninguna enfermedad grave o que si no tengo nada, pues ya soy una persona sana. Pero la OMS nos dice que no. La OMS dice que para que tú puedas ser considerada una persona sana, tienes que estar en un estado óptimo, en un estado de bienestar, en un estado de equilibrio en las diferentes áreas de tu vida. Y pues la salud mental yo pienso que incluye muchas cosas, o sea, desde nuestros hábitos, nuestros patrones de conducta, nuestros pensamientos, nuestras enseñanzas, aprendizajes. Me atrevo a decir que incluso la espiritualidad y lo que yo creo y profeso forma parte también de alguna forma de mi salud mental, de quién soy como individuo, de cómo me desarrollo. La salud mental está en todo. Para mí, la salud mental está en todo. Está en las matemáticas, está en los negocios, está en la ingeniería, está en todo. No puedes como que despegarlo porque somos seres humanos. Y en el momento en que somos seres humanos y tenemos un cerebro humano, tenemos una salud mental que cuidar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Nos podrías explicar o cómo podemos identificar si nuestra salud mental está siendo afectada o pues si ya no es tan saludable? Existen muchos trastornos de salud mental. Hay un libro que se llama DSM, que es el manual diagnóstico que los psicólogos usamos. Es como la Biblia de los psicólogos, ¿no? El DSM. Y este libro cada cierto tiempo se va revisando. Ahorita vamos en el DSM-5. Y cada
revisión nos va diciendo qué cosas son consideradas un trastorno, ¿no? De acuerdo con la APA, que es la American Psychiatric Association, la Asociación de Psiquiatría, ¿no? Entonces, de acuerdo con este manual, nosotros los psicoterapeutas podemos identificar qué cosas sí son una enfermedad y cuáles no. Entonces me dices, ¿cómo yo puedo saber si mi salud mental anda bien o si me tengo que preocupar? Sí. Yo pienso que la clave siempre va a ser qué tanto tú te puedes adaptar a tu entorno, qué tanto tú puedes estar como funcionando en tu ámbito social y también, por supuesto, pues el nivel de bienestar que tú estés experimentando, ¿no? Por ejemplo, en adaptarme al entorno puede ser a lo mejor en mi trabajo, en mi escuela si soy estudiante, en mi iglesia si formo parte de alguna congregación, con mi grupo de amigos, con mi familia. Eso sería como qué tanto batallo o qué tanto realmente siento que es fácil para mí estar adaptado en este entorno. Y a un nivel ya personal ya sería como si estoy identificando diferentes síntomas. Es tan amplia la gama de enfermedades de salud mental y cada una puede tener muchos síntomas tan distintos. Pero una de las claves es que genera mucho disconfort. Pues yo no estoy a gusto, yo siento y yo creo que algo no anda bien conmigo, estoy batallando para lograr ciertas cosas, siento a lo mejor que no me puedo concentrar, me siento cansado, no puedo dormir, no puedo comer, y ya noto que los síntomas están afectando diferentes entornos en mi vida. A lo mejor estoy muy irritada con mi pareja, con mi familia, en mi trabajo estoy teniendo problemas. Y ahí es cuando principalmente yo creo que la persona va a detenerse y va a decir, algo anda mal, porque ya es algo que ya no nada más me está afectando en un área. Porque todos tenemos situaciones, ¿verdad? Todos tenemos a veces situaciones de conflicto, de problemas, eso es normal, forma parte de tu experiencia de vida. A veces va a haber situaciones que sean conflictivas y eso está bien, pero cuando yo ya puedo identificar que a lo mejor se está tratando de un trastorno, es porque es algo que me está afectando en varias áreas, no es nada más específico de una situación, sino que a lo mejor ya tengo tiempo con una situación así, o se está repitiendo, o no logro sentirme bien después de esta situación, y ahí es cuando por lo general la gente va a poner una cita y buscar ayuda. Sí. Un consejo que yo siempre les doy, mana, es no se esperen. No se esperen a que las cosas estén como desbordándose del control de la situación para buscar ayuda. Ir al terapeuta en realidad es un muy buen hábito. O sea, es un hábito bastante saludable. No necesitas acá que esté pasando algo así para acudir. Para acudir, ajá. Sí, justamente eso yo lo estaba leyendo ayer, que cuando una persona se siente mal, si siente dolor de panza o dolor de cabeza, no va a ir al médico, pero cuando ya la empieza a sentir todos los días muy fuerte es cuando ya acude. No hay necesidad de esperarnos tanto tiempo, simplemente sabes que algo está pasando en ti, pues y vas, es momento de acudir, ¿no? Sí, muy a tiempo, pues. Por ejemplo, yo sí he tenido pacientes que llegan y no cumplen todavía los criterios para ser diagnosticados con ansiedad o con depresión. Tienen así, el manual, por ejemplo, dice que necesitas 5 síntomas por un lapso de 3 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor tienen 3 o 3 y medio, o a lo mejor solamente tienen un mes sintiéndose así de mal. Entonces, yo siempre les digo, muy a tiempo. O sea, muy a tiempo, que no esperarse pues a que la cosa se desarrolle y que luego se convierta en un poco más complicado poder recuperar tu bienestar. Así es. Como tú ahorita lo mencionabas, las enfermedades en la cuestión de la salud mental son muchísimas, o sea, hay mucha variedad. El día de hoy me gustaría enfocarnos en algo que se ha visto muchísimo, que es la depresión y la ansiedad. O sea, sí. tú consideras, bueno, sabemos que en sí el mundo estamos saliendo de una etapa difícil de pandemia y pues estamos entrando a una nueva con esta guerra que se está viviendo entre Ucrania, Rusia y que Estados Unidos ahí anda de metiche y todo eso, ¿no? ¿Tú consideras que esto de la depresión y la ansiedad viene de tiempo o viene como que la pandemia y los sucesos difíciles que hemos vivido como el mundo entero lo ha desarrollado más, o simplemente como está cambiando el mundo, se está viendo más? ¿Tú cómo lo consideras? Son enfermedades multicausales. O sea, cualquier enfermedad de salud mental es multicausal, o sea, tiene muchas raíces, no es nada más una. Va a haber casos en donde sí tú puedes identificar exactamente por qué ese paciente está deprimido y lo encuentras y dices, aquí está, es por esto, ¿no? Pero
por lo general siempre es el conjunto de muchas situaciones, de muchos factores. Yo les digo, se tuvieran que alinear los planetas para que te dé depresión, o sea, tiene que haber muchas cosas que están pasando al mismo tiempo en la vida de esa persona. Incluso, por ejemplo, factores genéticos. O sea, también hay un factor genético ahí que influye, mínimo, pero influye. Pero ahorita, por ejemplo, que mencionas lo de la pandemia, justo hace poquito estaba llevando una clase en el doctorado que hablaba como de la epigenética o la genética de los trastornos de salud mental. Y ahorita las estadísticas van más o menos como que en un 3-4% de personas que tienen depresión, una de cada 10 va a padecer depresión a lo largo de su vida, así, ¿no? Por ahí están bien bajitas las estadísticas, que yo no las creo porque digo, no es cierto, pero bueno, ¿no? Así está ahorita la estadística global. Pero, por ejemplo, en esta clase hablaba como de una predicción estadística en base a la pandemia. Y hablaba de cómo ese número de 3% iba a subir hasta un 8% después de la pandemia por los estragos emocionales que la pandemia generó. Entonces, la herencia genética pues se ve afectada. Entonces, todo influye, hasta el clima influye. Por ejemplo, la baja exposición al sol genera depresión en la persona. Cuando aquí Nogales, que es una ciudad de inviernos muy largos y muy fuertes, somos una ciudad tope en índices de depresión, tope en índices de suicidio, y yo sé que es por el clima, ¿me explico? Porque somos como plantitas, pues los seres humanos necesitamos exposición al sol, y si no, nos deprimimos tal cual como una plantita. Pero no sabemos, pues no somos conscientes o no se nos informa lo suficiente de qué tantos factores influyen en mi salud mental. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales generan una ansiedad que cállate los ojos. Sí. Pero eso no nos lo van a decir, ¿me explico? Tú no vas a ver ahí mientras estás en el Instagram un aviso que diga, advertencia, nocivo para tu salud mental, ¿no? Como cuando vas, no sé, al Oxxo y ves las cajetillas de cigarros o las latas de cerveza y que te ponen ahí el bebé o el cáncer o el órgano todo, y te dice, advertencia. Pero no, difícilmente se nos va a advertir qué factores podrían estar afectando mi salud mental. Que no nos dicen que la música puede afectar mi salud mental, no nos dicen que las personas con las que me junto pueden afectar mi salud mental, no nos van a decir, pues. Entonces por eso yo pienso que es tan importante este tipo de espacios y que compartan, por ejemplo, estos videos o, ay, mira qué suave, porque todos tenemos una salud mental que cuidar, pero nunca nos enseñan cómo. Entonces son muchos los factores que influyen. Y en una terapia, por ejemplo, sí es ir a buscar qué factores, o sea, a ver, ¿por qué? Una de las preguntas más grandes siempre de mis pacientes es ¿por qué? ¿Por qué me dio depresión? ¿Por qué me dio ansiedad? Bueno, pues vamos viendo, lo explico, vamos analizando, vamos viendo cuáles fueron esas red flags, ¿no? Como decimos, que dejamos pasar y que se fueron en bolita, en carambola, hasta que llegó la enfermedad. Sí, justamente, por ejemplo, una persona que ha sido muy lastimada, pues puede ser desde su misma familia, hay personas que son muy lastimadas por su familia, hasta por sus amigos, la misma sociedad, las redes sociales, inclusive una congregación. ¿Tú consideras que es importante una persona que fue lastimada, ya sea, como digo, por cualquier cosa, inclusive su misma congregación, consideras que es importante que acuda a ayuda especial? Claro, por supuesto, la terapia nos ayuda mucho en relaciones interpersonales. O sea, a saber cómo comunicarme, a saber cómo hablar de lo que necesito, de lo que pienso. También a saber generar empatía y poder crear un puente para que la otra persona se comunique libremente. A saber dónde necesito poner límites, dónde necesito a lo mejor afianzar una relación, dónde necesito pensarla 2 veces si esa relación me conviene o no. La terapia me ayuda a ir descubriendo todo eso, ¿no? Me dices, personas que han sido dañadas, y sí, o sea, claro que lo llamamos como trauma, ¿no? El trauma, pues claro que me va a generar una reacción emocional. O sea, si yo viví alguna situación que me quebrantó, sea una situación social o una situación económica o de salud o lo que tú quieras que me pegó, pues por supuesto que va a haber una reacción emocional de mi parte,
Y la terapia también me ayuda para eso, pues para irlo manejando, irlo sanando, ir aprendiendo lo que tenga que aprender de eso. Pero luego viene esta idea como de, no, yo no necesito terapia, ¿no? Yo puedo solo. O incluso ideas como ultra religiosas también, como de, no, eso no está bien, no, tú y Dios y ponte a orar, Sí. ¿no? Y yo digo, wow, porque en realidad pues estamos, sí, o sea, la psicología sí se basa en un fundamento científico y es una ciencia, lo que sí es psicología, a paréntesis. Hay muchas cosas que no son psicología, que se hacen llamar por psicología y no son. Por eso siempre tienen que pedir cédula profesional cuando vayan a atenderse, siempre, ¿ok? Eso no es una opción, ¿ok? Cuídense, los quiero mucho, pidan cédula profesional, porque hay cada cosa que no es psicología y yo pienso que eso ayuda a que se fomente el tabú y el estigma, ¿no? Alrededor. Pero bueno, entonces te decía que muchas veces pensamos que yo puedo solo, no necesito, o frases como, no, es que yo voy a correr y esa es mi terapia. O yo pongo música y esa es mi terapia. Y eso se escucha así como si tú tuvieras una carie y tú dijeras, no, es que yo voy a correr y eso es mi dentista. No, México, no, ok, a lo mejor correr pues sí te va a ayudar a sentirte bien un ratito, ¿no? En lo que la dopamina se te pasa, porque al correr liberas muchas sustancias, pero no vas a ir a la raíz del problema, ¿no? Así es. Sí, y retomando un poquito más lo espiritual, hay un porcentaje bastante alto en donde los hijos de Dios no creen en la psicología, por el hecho de que esto viene desde hace mucho tiempo. Inclusive en mi familia, a mí mi mamá me decía, sí, los psicólogos es para los locos, o para traumados el psicólogo y todo este tipo de cosas. Y en realidad sí, pero no sí al mismo tiempo. ¿Por qué crees que hay tanto tabú en cuestión de la psicología, la religión? Hay una frase que me gusta mucho de mi querido Chaka que dice, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pero sí, esta parte del psicólogo es para locos, digo, pues ¿quién no está loco? Pero, ¿por qué existe tanto tabú? Yo pienso que es una cuestión cultural. Una, yo le voy a la cultura. O sea, hay muy poca cultura de salud en general. O sea, ni siquiera nada más de salud mental, de salud en general. O sea, yo tengo muchos amigos profesionales de la salud, médicos, dentistas, esto, y es la misma queja. O sea, la gente no está acostumbrada a cuidarse, no está acostumbrada a cuidar su salud, a cuidar su mente, a cuidar su cuerpo, a cuidar sus dientes. No hay una cultura de salud en nuestra, yo me atrevería a decir, en toda Latinoamérica, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos no conozco tanto, pero es el mismo problema, porque a mí me tocó hace un par de años tener el privilegio de sentarme con el director de la APA en aquel entonces, el Dr. C. Evans, en su oficina. Y hablaba él de esto y él me decía, el estigma que existe alrededor de la salud mental es lo que realmente genera el mal en la sociedad. No siempre es que no haya recursos, que no haya programas, que no haya la intención, es que la gente no va. O sea, la gente no está acostumbrada a cuidarse, a invertir en su salud, a buscar ayuda profesional. O se van a otras cosas, pues buscan solucionarlo con otras cosas que lamentablemente no van a dar en el clavo, pues, porque no van a tener esos recursos necesarios para realmente solucionar el problema de esa persona. ¿Por qué hay tanto estigma? Creo que no se habla lo suficiente al respecto. Creo que existen muchos fanfarrones y charlatanes que se hacen pasar por psicólogos con prácticas poco profesionales que no tienen nada que ver con la psicología como ciencia, y eso mancha el nombre de la profesión. O sea, por uno pierden todos. Ajá, exacto, pues por este tipo de personas que pues a lo mejor para aprovecharse de la gente o no sé, ganar un poco más de dinero. Y hacen prácticas que no están dentro de la psicología como ciencia y manchan el nombre de la psicología. Y creo que también existe como este tabú muy fuerte ya desde este punto de cultura, ¿no? A lo mejor el orgullo de decir, no, yo no necesito que alguien me ayude, no, ¿cómo te voy a ir a platicar mis cosas? O vergüenza, ¿no? De lo que se vivió. Sí, pienso que una de las formas en las que podemos ir combatiendo el tabú es hablar al respecto. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho mis pacientes,
¿debería platicar que vengo a terapia o no? Y es una decisión tan personal, es una decisión muy personal que yo no les podría decir, no, sí, lo tienes que platicar o no, no lo platiques porque es secreto. Cada persona realmente tiene su derecho a elegir, o sea, si yo voy al dentista, yo puedo elegir si te quiero platicar o no, que fui al dentista, ¿correcto? Pero cuando ellos me dicen, es que sí le voy a platicar a mi familia, yo hago, yes. Porque eso va creando pues esa cultura de, hey, está bien, no pasa nada, nadie está loco, no pasa nada. Sí. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ayer estaba leyendo justamente algo muy triste de que hay una estadística donde de cierta cantidad de personas que padecen alguna enfermedad mental, muy pocas pueden recibir esa ayuda, ¿no? Y justamente por eso quería hacer este episodio, para que la gente se empiece a informar sobre el tema, ¿no? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que por ejemplo, yo creo que sí te comenté cuando nos conocimos, yo pasé una etapa de bullying que me dejó secuelas muy, muy fuertes, ¿no? Donde yo ni siquiera me podía ver al espejo, o sea, para mí verme al espejo era como un logro, o sea, ya no tenía confianza en mí misma. Pero nunca recibí ayuda de un especialista. Siempre mi ayuda fue Dios, la verdad. Y está bien, o sea, no digo que si tú tienes algún problema fuerte acudas solamente a Dios, o sea, Dios tiene la salida para cualquier problema, pero también Dios por algo creó la psicología, ¿no? O sea, todo lo que está en este mundo es creado por Dios, ¿no? Y pues sí. Y yo creo que vale entender un poquito también cómo puede trabajar Dios de diferentes formas en la vida de cada persona, pues. Porque la misma palabra dice, te daré sanidad y te daré medicina. Y por ejemplo, a lo largo de la palabra tú vas a leer muchos milagros que Dios o que Jesús en su tiempo hizo, que fueron inmediatos. O sea, milagros inmediatos, que Dios o a través de un profeta sana a tal persona, a tal rey, a tal mujer o eso. O lo mismo con Jesús, que a un ciego, que a un paralítico, que a un... Y vas a leer muchos milagros que fueron instantáneos. Listo, eres sano, ¡pum! Y ya, la persona ya ve, ya escucha, ya camina, ya puede hacer todo. Resucitó, ok. Pero también vas a leer muchos milagros que fueron a través de diferentes procesos. O sea, vas a ir y te vas a lavar tantas veces. Vas a ir y vas a dar tantas vueltas. Vas a ir y te vas a poner aquí y vas a hacer esto y vas a decir aquello y luego vas a venir y fueron instrucciones que tanto Dios o Jesús en los evangelios daba para que ese milagro fuera hecho. Entonces, yo creo en la psicología y creo en la psicoterapia como un proceso de sanidad. A mí me llegan muchos pacientes creyentes que profesan su fe abiertamente y yo soy cristiano y yo soy cristiana y yo qué bueno. Entonces yo les puedo decir, por ejemplo, desde el principio, de tu milagro ya está hecho, o sea, tu salud ya está, nos está esperando, o sea, eso ya es un sí o sí, quieras o no, porque Jesús pagó por eso. Pero el proceso, me explico, el proceso para alcanzar eso, el proceso para tenerlo, lo que tenga que desaprender, lo que tenga que soltar, lo que tenga que perdonar, lo que tenga que dejar atrás, lo nuevo que tenga que adoptar, pues eso, a lo mejor Jesús lo puede hacer de forma inmediata, ¿verdad? Si es su voluntad, dices, eres sano y listo, nunca más un ataque de ansiedad, gloria a Dios, aleluya. Pero si no lo ha hecho así, pues es porque hay un proceso de por medio y puedo seguir avanzando con la fe de que mi milagro está hecho, pero que aún así yo voy a ir en el proceso y que Jesús mismo me va a acompañar para que yo pueda alcanzar esa meta, ¿no? Sí, justamente tomando esto espiritual, ¿qué porcentaje crees que sea la cuestión de la depresión y la ansiedad? ¿Qué porcentaje crees que sea espiritual o crees que es bueno, hay que hacer segunda parte. Sí, de hecho. Muy buena pregunta. Mira, me van a colgar el gremio psicológico. Blasfemia. Tengo mis títulos ahí, ¿ok? Estoy estudiando mi doctorado en psicología, amo la psicología como ciencia y fundamentalmente la psicología te puede explicar con peras y manzanas cómo funciona el cerebro, cuáles son las sustancias, por qué pasan las cosas que pasan. Entonces, una enfermedad de salud mental tiene raíces científicas altamente explicables y entendibles. Me explico, si tú te quieres quedar con la explicación científica de la depresión y con la explicación científica de la ansiedad, va a ser más que suficiente para entender el comportamiento, darle una explicación e incluso modificar ese comportamiento.
y darle salud a la persona que padecía la enfermedad, ¿ok? O sea, si tú te quieres quedar ahí, perfecto. Pero por otra parte, pienso que nosotras como creyentes sabemos que no se acaba ahí. Digo que no nada más es el mundo físico que conocemos, sino que también hay un plano espiritual. Así es. Yo pienso que una cosa no cancela la otra, pues, o sea, pienso que simplemente son idiomas en los que puedes explicar las cosas. O sea, así como yo te puedo explicar la depresión científicamente con neurotransmisores, con aprendizajes, con patrones, con traumas, te lo puedo explicar. Así pienso que también se puede explicar desde un ámbito espiritual, ¿no? Sí. Lo que yo más te puedo decir, en lo que yo sí quiero hacer énfasis, es que Dios es un Dios bueno y que si Él permite un proceso en nuestra vida, un proceso de enfermedad en nuestra vida, dudo que sea para castigarnos, dudo que sea como un rechazo, dudo que sea como una seña de abandono, porque Dios no abandona, y lo veo más como parte de un proceso para su gloria. Porque al mismo Jesús le preguntaron, ¿quién pecó para que éste fuera ciego? Si no me equivoco, ¿quién pecó? ¿Su mamá, su papá? ¿Quién pecó para que él fuera ciego? Y Jesús les dijo, nadie. Él es ciego para la gloria de Dios. Entonces a mí me gusta creer que si Dios ha permitido que nosotros pasemos por un proceso de enfermedad de salud mental, es para su misma gloria. Entonces esta parte de qué onda con el plano espiritual de la enfermedad de salud mental, pues sí, a lo mejor y sí podemos ver un plano espiritual ahí, pero no debemos de olvidar que Jesús ha vencido a todas las potestades, Jesús ha vencido todo lo que hay por haber, hasta la misma muerte. Entonces no hay nada que temer, pues siempre y cuando Jesús esté contigo y Jesús está contigo, no tienes nada que temer. Así es. Justamente hace poco que miraba yo a varias personas en mi Facebook, amigas y amigos también, hablando acerca de la ansiedad y la depresión de una manera como que, amigos, estuve desaparecida de redes sociales porque estuve en una crisis de ansiedad, o jóvenes, o demasiado jóvenes diciendo que la depresión le había llegado fuerte. ¿Crees o consideras que la depresión y la ansiedad vienen por etapas, o simplemente estás sumergida en eso, no te das cuenta? Es muy buena pregunta, porque sí tiene diferentes formas de funcionar. Por ejemplo, hay un subtipo de depresión que se llama distimia, que de hecho los invito también a seguirnos en el podcast de Libertariam. Ahí hablamos de muchos temas de salud mental y tengo un video que habla sobre la depresión, entonces ahí pueden leer un poquito más, escuchar un poco más. Pero hay un subtipo que se llama distimia, y esta característica es que sí va y viene. O sea, en la distimia es como una depresión chiquita que va y viene, y es muy difícil a veces identificarla. Iguales los dos, ¿eh? Ya. Pero si no, ahí te lo cambio. Sí, decía que... Sí. Entonces estábamos hablando de la distimia y de cómo este es un subtipo de depresión que va y viene por temporadas. Es muy difícil que una persona que tenga distimia se acerque a un terapeuta, porque como va y viene y la persona funciona, o sea, es bastante funcional. Puedo seguir yendo a la escuela, puedo seguir estando con mi familia, me siento de la patada, pero no al punto de preocuparme y decir, eso está muy raro. O si me preocupo, al mes yo ya estoy bien otra vez. Entonces es una enfermedad muy confusa. Okay. Entonces esta pregunta de va y viene, si se trata de distimia, sí va y viene. Okay. Pero si se trata de cualquier otro tipo de enfermedad de salud mental, difícilmente va a ir y venir. O sea, siempre va a ser como en aumento, ¿me explico? O sea, siempre va a ser cada vez más síntomas, cada vez más intensidad, cada vez más malestar, cada vez menos funcionalidad en mi entorno. Entonces es raro que la persona pueda como mantener la enfermedad por mucho tiempo, porque va en picada, pues. Okay. Que puede ser en un corto periodo de tiempo o puede ser por años, que se fue yendo como una bolita de nieve. Otra cosa que sí sucede es esta etiqueta que las personas a veces se ponen dentro del mismo tabú de la salud mental, y lo que realmente es no saber qué es una enfermedad y qué no. Muchas veces uso un nombre de una enfermedad
para justificar mi personalidad, para justificar mi crisis de identidad, para justificar muchas otras cosas. Y yo les digo, ay, es que soy bipolar. Y ay, no te imaginas cuántas personas existen, conozco, he escuchado, que se ponen una etiqueta de trastorno de salud mental, jamás han ido a terapia, jamás han sido diagnosticados, o medio los quisieron diagnosticar ahí, abandonaron el tratamiento, y ahí andan con la etiqueta, ay no, es que bipolaridad. Sí. Y yo, ¡cállese! Eso no es bipolaridad, o sea, pienso que el padecer una enfermedad de salud mental no es una justificación para nuestros propios responsabilidades, ¿no? Es muy diferente una persona que a lo mejor solo quiere, no sé, justificar su personalidad o sus problemas. Eso es lo que te decía, pues, que muchas veces usamos la salud mental como si fuera el horóscopo, como si fuera la numerología. De, ay, ¿tú qué número eres? Yo soy 9, yo soy 4, yo soy bipolar, yo soy ansiedad, yo soy deprimida. No funciona así, no es una etiqueta que yo puedo usar para justificar mis responsabilidades. O sea, el que yo esté padeciendo una enfermedad de salud mental únicamente me hace mucho más responsable de llevar a cabo mi tratamiento, de si necesito medicamento, tomar mi medicamento, si necesito terapia, llevar mi terapia y seguir funcionando y seguir adaptándome a mi entorno social. Sí, yo cuando te comentaba que viví una etapa de depresión, yo me volví muy rebelde en mi casa, ¿no? Que yo le contestaba a mi mamá, lo de nunca le contestaba, gritaba, no me llevaba bien con mis hermanos, pero como yo no decía nada de lo que yo estaba viviendo, pues nadie se explicaba qué era lo que estaba pasando. Me llevaban a hablar con los pastores y a ver, dime, ¿por qué estás enojada todo el tiempo? Y yo, es que no, yo estoy bien. O sea, yo dentro de la iglesia era una, en mi casa era otra y en mi escuela era otra totalmente diferente. Pero yo no tenía idea de qué era la depresión, ni sabía de su existencia. Yo tenía 13 años, 12, 13 años. Pero ahora a mi edad, a mis 19 años, considero que es muy importante que los papás hablen acerca de la salud mental desde los niños hasta los adolescentes, los jóvenes, inclusive adultos que aún siguen guardando muchas cosas, ¿no? Sí, porque no tiene edad, o sea, la salud mental realmente no tiene edad. Una depresión puede afectar a un niño, ataques de ansiedad. Hace poquito tuve una paciente de 9 años con ataques de ansiedad diarios, o sea, no hay una edad. O sea, no, es que él es niño, no. A él no, sí, a él también, o sea, ¿tiene cerebro humano? Sí, es propenso. Entonces, son temas que sí se tienen que hablar y son hábitos de salud mental. Pero, por ejemplo, si en mi entorno, en mi familia, rara vez, difícilmente se habló de este tema, nadie nos lo enseñó, pues ¿cómo esperamos, no? Entonces por eso te digo, volvemos a la importancia de sacar el tema, de hablar de eso, de hacer preguntas, de estar ahí. Por eso a mí me encanta que tú me hayas invitado al podcast y yo sí. ¿Por qué? Porque se tiene que hablar. Sí. Y aprovecho también para hacer ese llamado a mis colegas, me explico, órale psicólogos, ¿dónde están? Pues o sea, sí, tenemos que crear cultura, ¿y quién más lo va a hacer? Entonces, yo pienso que usando este tipo de herramientas de redes sociales, videos, podcasts, YouTube, un post, otro post, un TikTok, otro TikTok, pero que se hable del tema, sí. Me explico, que se exponga, que se ponga sobre la mesa. Ayer estaba viendo la nueva película de Disney, de Turning Red, sí, de la niña que se hace un osito panda. Y yo, sí, porque toca tantos puntos de la salud mental, de las emociones, de la adolescencia, de todo. Y digo, eso es lo que se necesita. O sea, se necesita poner el tema encima de la mesa, hablarlo desde un ambiente de comprensión, de amor, de tolerancia, informarme. Si yo soy una mamá, si yo soy un papá que no tengo ni idea ni de qué onda con eso, con qué se come, de qué se trata, leerme un librito, verme un videíto, ir a terapia me podría ayudar muchísimo para crear un ambiente de salud mental en mi hogar, ¿no? Creo que es una crisis muy fuerte que enfrentamos la salud mental, sobre todo en esta ciudad. Lamentablemente somos uno de los topes en suicidio a nivel estatal y a nivel nacional. Y pues digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo al respecto? Sí, también
Cabe resaltar que la misma depresión y la ansiedad puede llevar a un joven a adicciones, o sea, si es real. Sí, conductas de riesgo, como por ejemplo alcoholismo, manejar a altas velocidades. Una de las causas número 1 de muerte en los jóvenes es accidentes de carro, pero esto al final es una conducta de riesgo. Sí. O sea, es una conducta de riesgo. ¿Y por qué hay una conducta de riesgo? Pues porque probablemente hay una enfermedad de salud mental que no se atendió. Alcoholismo, promiscuidad y cualquier otro tipo de conductas riesgosas son como los desenlaces, ¿no? Y pues obviamente otro de los desenlaces, tristes desenlaces o desafortunados desenlaces de las enfermedades de salud mental, pues es el suicidio. Aquí únicamente es una enfermedad de salud mental que no se atendió. No se atendió. Es como cuando tú vas al dentista y el dentista te dice, ni modo, te tengo que quitar esa muela, ya no hay más que hacer. Pienso yo que un acto suicida únicamente refleja, ¿no?, que hubo una enfermedad que no se atendió a tiempo. Sí, totalmente. ¿Tú consideras que la depresión y la ansiedad, o sea, estas dos enfermedades han tomado a la sociedad muy fuerte en estas temporadas? ¿Consideras que es evitable? ¿Se puede evitar? ¿Se pueden prevenir? Sí. O sea, sí, hábitos de salud mental. Existen los hábitos de salud mental. Pero es buscar también aprenderlos y ver cuáles necesito yo. Porque también cada persona puede necesitar diferentes hábitos de salud mental. Por ejemplo, Pau Acuña. Yo te puedo pasar, ¿qué te gusta?, 3 meses tranquilamente usando Instagram. Me encanta Instagram, siempre hago secciones de preguntas y ahí ando, subo memes. Me encanta el Instagram, lo amo, me encanta. Pero al ratito ya me empieza a dar FOMO. FOMO es Fear of Missing Out. Es un síndrome que es más relacionado con la ansiedad, inducido por redes sociales. Y al ratito ya, ella se fue a la playa y yo no. Mira, ella compró esto y yo no. Mira, ella está comiendo esto y yo no. Y me sorprendo a mí misma cayendo en esta sintomatología. Entonces, por ejemplo, yo cada cierto tiempo hago un detox de redes sociales. 3, 4 al año. Y que no pasen más de 2 meses o 3 meses sin que yo me desconecte mínimo una semana de mis redes sociales. Para volver a aterrizar en la realidad. A lo mejor hay personas que no necesitan eso. No necesitan, pueden estar en su Instagram tranquilamente, no caen en un síndrome de perderse algo que se llama FOMO, Fear of Missing Out, y no necesitan hacer ese tipo de hábito de salud mental. Pero yo sí. Entonces sí se trata de saber dónde están mis límites, qué cosas me afectan, cuáles no, dónde tengo que cuidar, qué áreas tengo que cuidar, y para eso se necesita mucho autoconocimiento. La terapia también me ayuda a conocerme. A lo mejor va a haber personas que les pueden decir un chiste, un sarcasmo, una broma y no les afecta. Personas que sí. Y que tienen que aprender a poner un límite, pedir por favor, comunicarse asertivamente para que eso no vuelva a pasar. A lo mejor va a haber personas que pueden ver una película de terror o ver una película de balazos y sangre y dormir tranquilamente. Personas que no. Así es. Y que dices, ¿sabes qué? Mejor otra película. O ¿sabes qué? Mejor otra canción. O ¿sabes qué? Mejor ya no voy a ver esta novela. Y ver qué afecta, o sea, realmente qué me permea, ¿no? O sea, qué me afecta. Personas que a lo mejor el clima no les hace tanto impacto, personas que dicen, desde que empezó el invierno no puedo levantarme, me siento desmotivada, me siento sin ánimos. Cada mente es un universo. Entonces sí hay formas de prevenir las enfermedades de salud mental, y es a través de la educación, es a través de crear hábitos de salud mental, es a través de un autoconocimiento, de ir aprendiendo, de detectar a tiempo, a ver, aquí me está haciendo algo ruido, y pum, hacer acción al respecto. Entonces sí se pueden prevenir las enfermedades, definitivamente sí. Ahorita mencionabas de las redes sociales, ¿no? También nuestra salud mental es, más bien, ¿cómo se puede decir? Tener una buena salud mental también tiene que ver en cuidar lo que vemos y lo que escuchamos, ¿verdad? Inclusive yo el otro día me caché a mí misma. A mí me gustan mucho las películas de amor, de romance, son muy románticas, me gustan mucho.
pero yo me caché a mí misma diciendo, ay, ¿cuándo me voy a enamorar yo? O sea, y que estaba trabajando y decía, ay, como quisiera que mi novio fuera como tal personaje, y así, todo eso también tiene que ver, ¿verdad? O sea, inclusive las canciones que escuchas, yo antes escuchaba muchas canciones de amor, y de repente me salían de desamor y yo estaba bien contenta con la canción de amor y ya estaba toda triste otra vez, o sea, sí pasa, claro, ¿verdad? sí. En todo nos influye. Yo me encanta el reggaetón, gusto culposo, no podía ser excelente en todo, algo, un granito en el arroz, un frijolito en el arroz tenía que salir. Amo el reggaetón. Mi esposo se ríe mucho de mí porque dice, ¿cómo? Yo lo amo. Entonces, aún ahí, por ejemplo, yo te puedo tolerar 3, 5 canciones, porque al rato yo ya ando con una impulsividad, con una agresividad, ¿me explico? O sea, de lo que me estoy permeando, pues de lo que me está influyendo la información de la que me rodeo. Todo nos moldea, todo nos impregna, aunque yo diga que no, porque a mí mis pacientes me dicen, no, pues es que yo nomás me junto con ellos para pasar el rato. Pues sí, pero en un mes vas a estar hablando como ellos, vistiéndote como ellos, pensando como ellos, actuando como ellos. No eres tú, es tu cerebro. Entonces sí tenemos que poner mucha atención. Sí. Mucha atención. Por ejemplo, los casos infantiles en donde no entiendo, doctora, ¿por qué mi niño anda tan violento? Y juega puro Call of Duty, ¿me explico? Y no entiendes, o sea, ¿por qué anda violento? Me explico, y se la pasa 3 horas al día atropellando gente en el videojuego, pues. Entonces, el cerebro puede ser tan complicado, pero para algunas cosas puede ser tan básico. Entonces, cuidar de qué nos rodeamos, de qué contenido nos permeamos, que no es satanizar nada. O sea, yo no satanizo el reggaetón, lo amo, pero me cuido, me explico, me cuido del reggaetón, porque si no al rato ahí ando, pues pensando igual, actuando igual, y no es algo que yo quiera para mi vida. Entonces, sí, también tener mucho cuidado con los consejos que nos dan, ¿no? Porque a mí una vez una pastora a mí me aconsejó, porque yo decía, es que a mí me gusta la música mundana, decía, me gusta mucho, no puedo dejar de escuchar música mundana. Y esta pastora me decía, con que sean de amor no pasa nada. Entonces uno se llena de pura fantasía, pura falta de realidad, y entonces ahí también ya nos estamos afectando. Bien melancólica, sí, todo el tiempo. Sí, todo el día enamorada de alguien que vive en la calle, o sea, ¿me entiendes? Es cuidar, es un balance, sí, es un balance, pues no se trata de satanizar, yo pienso nada, sino es realmente entender que mi cerebro funciona de una forma, pues, y la palabra dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, entonces la misma palabra te está diciendo, hey, ponte trucha con lo que vas a meter aquí, porque lo que pongas en tu cabecita va a hacer que las cosas pasen, o sea, te va a llevar a actuar, a reaccionar, a pensar, a sentirte de cierta forma. Y la terapia poco a poco me ayuda como a desaprender lo que se tiene que desaprender y encontrar esa esencia. Yo pienso yo realmente qué pienso, yo realmente qué creo, sin la influencia externa de las presiones sociales o de la misma enfermedad, sino, yo qué opino, y poder decidir desde mi libertad, ¿no? Sí. Y elegir desde esa libertad. Así es. Tomando otra vez la depresión y la ansiedad, o sea, no tomándola para nosotros. ¿Qué indicios da una persona que está entrando a esta situación? O sea, existen muchos síntomas, te decía ahorita, pero yo creo que sí podemos enfocarnos en algunos así muy evidentes. Por ejemplo, cambios drásticos en el estado de ánimo. La persona se levanta de buenas y para las 4 de la tarde ya no se aguanta ni a ella misma. O sea, picos de estado de ánimo. Que te dice la gente, hoy desayunaste gallo, ¿no? Porque son picos emocionales fuertes, cambios drásticos de estados de ánimo, irritabilidad, problemas en los patrones de sueño, que no puedo dormir, que me despierto en la noche, que duermo de más, no me puedo despertar, cambios en tus patrones de alimentación, no me da hambre o me da demasiada hambre, cambios drásticos en tu peso, estás perdiendo peso, estás ganando peso, caída del cabello,
yo creo que esos son como los síntomas más básicos, ¿no? Por ejemplo, en la ansiedad, pues viene una preocupación excesiva porque las cosas van a salir mal. La ansiedad siempre es: estoy asustada, algo va a salir mal, me voy a morir, me van a atropellar, se nos va a caer el techo encima, siempre estoy pensando en los peores escenarios. En el caso de la depresión, por ejemplo, un síntoma característico es esta sensación de desesperanza, de que yo no sirvo, yo no puedo, yo no valgo, yo no soy suficiente, no vale la pena, nunca voy a poder, y viene una tristeza profunda también. Y como te digo, diferentes pues sintomatologías dependiendo de cada enfermedad de salud mental, pero estas que te comento creo que pueden ser como un tronco común, o sea, una como enfermedad general. O sea, si yo como mamá, yo estoy notando que mi hijo me está dejando comida, está batallando para dormir, anda más irritado de lo normal, no se puede concentrar, se le están olvidando las cosas, lo noto así como raro en su peso, o se le está cayendo el pelo, vamos a terapia. Vamos a terapia. Y fíjate qué curioso, porque nos imaginamos depresión y tú te imaginas a la persona sentada en la esquina, hecha bolita, llorando con el copete aquí. Sí. Así, ¿no? Las uñas negras. Sí. No, una persona deprimida puede ser una persona bastante alegre, funcional, normal, o sea, que tú la ves y dices, pues todo bien, yo te vi ayer, estabas bien, o sea, pero en realidad está trabajando con toda esta sintomatología, ¿no? Sí, y también en el mismo pueblo de Dios se vive, ¿no? El hecho de que este tema esté muy callado también hace que muchos papás no se den cuenta de lo que están pasando con sus hijos, adolescentes, jóvenes, inclusive los mismos papás no se dan cuenta de lo que pasa con ellos mismos, ¿me entiendes? Una pregunta que se repitió mucho en la cajita que dejé en mi Instagram era: ¿cómo puedo ayudar yo, si no soy profesional, a una persona que está pasando por esta situación? Uy, no te imaginas a mí también cómo me dejan esa. ¿Cómo ayudo? Sí. ¿Qué hago? Una, no la juegues al psicólogo, por favor, o sea, por favor, porque luego terminamos haciendo más desastre del que estaba, ¿me explico? Entonces, reconoce a lo mejor cuándo es preciso dar un consejo de amigos y cuándo realmente es preciso una atención profesional. No la quieras jugar al psicólogo de la persona, o sea, no la vas a hacer y la vas a terminar regando más. Entonces, una opción que yo siempre recomiendo es, por ejemplo, ofrécete a acompañar a tu, si es tu amiga o tu familiar, tu primo, no sé, tu pareja. Ofrécete a acompañarlo a su primera sesión. Dile: oye, yo voy contigo. Se puede. Me encantó hoy en la mañana estar en la clínica y llegaron dos amigas. Juntas llegaron así con su café, llegaron y bueno, pues ahorita te veo. Sí, ahorita te veo. Y entra una al consultorio de allá y la otra al consultorio de acá. Y yo, me encanta. O sea, que se vuelva algo como: vamos, yo te acompaño. En Libertarian, por ejemplo, nosotros cuando van amigos, o el novio, o la mamá, la tía, acompañantes, les damos un capuchino, les damos la clave del internet, para que puedan estar a gusto mientras esperan a que la persona salga de su sesión. A lo mejor ofrecerte a pagar su primera sesión, decir: ¿sabes qué? Yo te regalo tu primera sesión, vamos, yo voy contigo, yo te llevo, yo paso por ti. Pienso que eso podría ser como una forma de motivar a la persona. Ya si de plano la persona está en una negativa, no quiere buscar ayuda, no quiere aceptar ayuda, entender hasta dónde realmente es tu responsabilidad y hasta dónde no. Tristemente, la responsabilidad de la salud mental de la persona, de los 18 para arriba, es de esa persona. De los 18 para abajo, es de los papás de esa persona. Entonces, por ejemplo, si tu amiga es adolescente, no sé, 12, 13, 14, no sé, tú también podrías decirle a mamá y decirle al papá de esa persona que ves que tu amiga la está pasando mal, que a lo mejor estás preocupada por ella, que tiene algún problema. Esa es otra forma en la que tú podrías como intervenir. Y si tú me preguntas a mí, yo pienso que hasta ahí. O sea, que más allá de eso, te vas a lastimar tú y vas a lastimar más a la persona. Sí, ok. También otra pregunta que me hicieron es, y varias personas, era: como hijos de Dios, ¿cómo puedo salir de la depresión? Creo que aún seguimos separando la psicología de Dios y todo eso, y pues cabe recordar que todo lo que es creado
en esta tierra es creado por Dios, ¿no? Así es. Entonces, como hijos de Dios, pues recomiendas la terapia totalmente. Por supuesto, y pienso que al contrario, como hijos de Dios, creo que hasta tenemos más herramientas para enfrentarlo, ¿no? O sea, para batallarlo. Sí. Herramientas como la oración constante, herramientas como la fe, o sea, el estar confiado y el estar tranquilo de que Dios te va a librar. Y mientras más aprendemos en la palabra de Dios, pues más podemos descansar en cada una de las promesas. O sea, el saber que Jesús realmente pagó por toda enfermedad, por mi salud, o sea, ya está pagado. Entonces, creo que como hijos de Dios, todavía son más las herramientas que yo tengo para enfrentar la depresión, o sea, para batallarla. No es quitarla, pues, es ponerla enfrente y órale. O sea, la palabra en cada parte de la escritura lees estrategias para hacerle frente a las artimañas del enemigo, pues, que ponte el escudo de la fe, que hace esto, que hace aquello. O sea, por donde leas son técnicas, estrategias, métodos, que haz esto, haz aquello, puedes hacer esto. Entonces, como creyentes, creo que, no digo que va a ser más fácil, no, porque pues al final los hijos de Dios somos perseguidos, ¿verdad? Es una realidad, pero tenemos de dónde agarrarnos, pues la palabra viene a ser un escudo protector para nosotros, para poder hacerle frente al proceso. Okay. También, por ejemplo, yo cuando yo tenía 13 años, cuando yo tuve mi encuentro con Dios, caí en cuenta de que lo que yo estaba pasando, lo que yo había pasado me seguía alcanzando, ¿no? O sea, yo lo seguía recordando, pero yo decía justamente eso que nos han repetido por todas partes: mi salida está en Dios y los psicólogos no, y no está bien acudir y todo esto. ¿Tú qué consejo le puedes dar a una persona que es cristiana, pero que se está dando cuenta que hay algo mal, que no está viviendo plenamente? ¿Qué consejo le darías? Para empezar, un terapeuta difícilmente, si tiene cédula profesional, difícilmente va a sacar el tema de la fe o el tema religioso si tú primero no lo abordaste o no. Si tú no lo subiste a la mesa, el terapeuta bajo ninguna circunstancia se va a meter en un ámbito de fe o de espiritualidad o de religión, porque no entramos ahí. O sea, el psicoterapeuta no entra en ese aspecto. A lo mejor te va a preguntar si profesas alguna fe, si crees en algo, y hasta ahí. Pero nunca va a invadir, pues nunca se va a meter a enseñarte palabra, a darte doctrina, no. Pero si tú traes el tema sobre la mesa, es algo que tu terapeuta podría usar, o sea, dentro del proceso terapéutico, siempre que tú te sientas cómodo con eso y estés de acuerdo. Entonces, esta parte de no pueden ir a terapia, no, pues yo nomás les diría, elijan a su criterio. Pues existimos muchísimos psicólogos neutros y psicólogos que a lo mejor fuera de la consulta se profesa una fe, pero dentro de la consulta ese tema no va a ser algo que va a entorpecer el proceso terapéutico. Pues no necesitas que tu psicólogo, por ejemplo, profese la misma fe que tú. Pues sí, pues qué padre, ¿verdad? Pero si no veo yo cómo podría ser un tope o un impedimento. Ok, bueno, pues estoy muy feliz porque estuviste aquí. Espero que varias dudas se hayan resuelto. Igual me gustaría hacer una segunda parte, creo que hay temas que no se tocaron, pero qué bueno que nos acompañaste. No sé si quieras dar la información acerca de tu trabajo de nuevo. Sí, estamos para servirles. Nos pueden encontrar en todas las plataformas como Libertarian, tanto en Instagram como libertarian.com. También estamos en Facebook y pues estamos a su disposición para lo que necesiten. Y pues claro, más que dispuestas a esa segunda parte, espérenlo y pues desearte lo mejor, desearle todo el éxito a este proyecto, a este podcast. Que Dios te acompañe y sigue adelante siempre. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos, pero si les gustó este video, recuerden compartirlo con personas que crean que les puede ayudar esta información. No se queden callados, infórmense acerca de la salud mental. Los amamos de todo corazón y pues gracias por estar aquí.